¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido, bienvenide a Sin Filtro. La relación entre México y Estados Unidos es, ya lo sabemos, la más importante que tenemos en México. En Estados Unidos no solamente viven millones de connacionales o de mexicoamericanos, sino que también es nuestro principal socio comercial. A un año de la llegada del presidente Biden, ¿cómo está la relación hoy en día? ¿Cómo está en materia migratoria, que ha causado tanta polémica aquí en México por la cooperación que tenemos desde el gobierno de Trump y que continuó con el de Biden? ¿Cómo está en el tema de seguridad? El canciller Marcelo Ebrard acaba de celebrar el fin de la iniciativa Mérida y el principio del entendimiento bicentenario. ¿Cómo está la relación comercial y qué decir de la reforma energética que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ya está acudiendo a los foros de Parlamento abierto aquí en México? Quédate con nosotros, que son los temas que tocaremos esta noche. Ya empieza la mesa de Sin Filtro. México, Estados Unidos es el tema de esta noche. Para ello dividimos los bloques de la siguiente manera. Bloque 1, la relación bilateral México y Estados Unidos, la 4T y la relación con Estados Unidos. A un año de Biden, ¿realmente se ha vuelto cooperación entre iguales, como dice el canciller Ebrard? ¿Cuáles temas han dominado la agenda de cooperación? Bloque 2, entendimiento bicentenario. Iniciativa Mérida, ¿de dónde venimos? De la iniciativa Mérida al entendimiento bicentenario, ¿qué cambió y cuáles implicaciones tiene? ¿En qué consiste el plan de acción que fue aprobado esta semana? Y bloque 3, migración y cooperación transfronteriza. ¿La política migratoria de Biden realmente ha sido diferente a la de Trump o no? Retos de la política migratoria frente a la pandemia y a la crisis ambiental y conclusiones. Y para empezar la discusión de esta noche, agradezco la presencia a la distancia de Vania Pasarán, quien es estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todos. Al contrario, gracias por estar por aquí. Mariana Trejo, también estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien. ¿Y tú? Me alegra mucho estar aquí. Gracias por la invitación y saludos a todos. Bienvenida. René Galicia, él es internacionalista por el CIDE. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Oye, Gracias por la siguen sin invitación. clases, por cierto, ¿ah? No, pues ¿Ya regresaron? ya regresaron. Sí, Ya ya, dejaron el ahí están. campus, pero bueno, el tema del CIDE le estamos dando mucho seguimiento aquí, por eso te pregunto, pero ya el campus ya lo desalojaron, ¿no? Sí, ya. Ya Pues llegamos aquí. retomaremos el tema de ver qué está ocurriendo con el CIDE la semana que entra, yo creo. Y saludo a Miguel Puente también, tesista de Relaciones Internacionales en el ITAM y analista en materia de seguridad. ¿Cómo estás? Saludos, Genaro. Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Bienvenido. A ver, ¿qué les parece si empezamos primero con lo general? A un año justamente de que Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, pues ¿qué es lo que ustedes ven hoy? ¿Dónde se encuentra la relación bilateral entre el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno del presidente Biden? ¿Cómo lo ves, Vani? Empiezo contigo. Pues creo que en un principio, cuando recién pasaron las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de México no tuvo la mejor respuesta y creo que con el paso de los meses se presentaron una serie no fueron roces, pero sí fueron como, pues siento que cuestiones que generalmente dentro de la diplomacia y también dentro de política exterior se pueden considerar de alguna forma, se pueden resaltar, ¿no? Debido a la importancia que tiene Estados Unidos respecto a México y en general, ¿no? Creo que esta es la relación más importante que tiene México, principalmente por la zona geográfica, como ya lo sabemos, en general se aborda siempre desde relaciones internacionales. Sin embargo, también creo que existe, pues ahora, un trato como dijo el canciller, ¿no? Marcelo Ebrard, la parte de la cooperación entre iguales, creo que al final del día, en general, dentro del derecho internacional y también de manera diplomática, pues en general el trato siempre ha sido entre iguales, pero sabemos que hay una serie de implicaciones que impiden que el trato sea así, ¿no? O sea, que de verdad sea un trato entre iguales, que pueda haber una negociación de alguna forma, o de alguna forma decirle como pareja. Sin embargo, creo que también ha habido una falta importante de participación exterior por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, creo que el trabajo de Marcelo Ebrard en el poco o mucho campo que ha abarcado se ha desarrollado de buena forma, eso es algo que hay que reconocer del gobierno. Sin embargo, creo que por el contexto internacional, ya sea por temas de la pandemia o también por temas estratégicos, creo que México podría aperturarse un poco más
y también abrir un poco más las relaciones con Estados Unidos. Bien, ¿cómo lo ves? ¿Coincides con esta lectura o no? En efecto, pues ha sido un año problemático, incluso también para el mismo presidente Biden, hay que decirlo. Está con una pues popularidad muy a la baja. Está también al cuarto para las tres ya de unas elecciones ahora próximamente en noviembre, en donde otra vez estará en juego todo el Congreso y que prácticamente podrían los demócratas perder esa mayoría. ¿Cómo lo ves, René? Sí, no, concuerdo con todo lo que ya se dijo. Creo que Biden tiene un panorama ahorita en el futuro un poco problemático. Sin embargo, en cuanto a la relación que tiene con el gobierno de la 4T, creo que justamente, ¿no? O sea, su gobierno marcó como un antes y un después entre la relación que tiene México con la relación que tiene con Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? En 2019, AMLO y Trump, o sea, intentaban sí mostrar cordialidad, aunque sí había como amenazas, ¿no? Por ahí como un tema de aranceles que tenía con Trump. Para muchos a México le faltaba firmeza, pero creo que en realidad el gobierno lo que optó fue por una estrategia de como no contestación, porque del otro lado del teléfono pues teníamos a Trump, que era un personaje como, bueno, es un personaje muy inestable. Con Biden empezamos a notar como un gobierno de AMLO como más también como dispuesto a estar en contacto con Estados Unidos de varias formas. Creo que estamos viendo una relación más dinámica y considero que eso es algo positivo, independientemente de lo que esté pasando con Estados Unidos. Creo que ambos están actuando juntos en temas que les conciernen a ambos, y además como en varios como niveles, ¿no? de gobierno por ambos países, ¿no? Que la 4T también hay que definirlo, ¿no? O sea, no es solamente AMLO, hay muchos personajes activos. Ivana ya mencionaba al canciller Marcelo Ebrard, y o sea, creo que se distinguen, ¿no? O sea, hay una gran diferencia, que es un juego entre muchos actores y no solo como de los más altos. Claro. A ver, uno de los puntos también que por lo menos de este lado se ha destacado es, o el canciller Ebrard lo ha dicho, y ustedes sugirieron también que habláramos sobre este tema, si realmente es una cooperación entre iguales. Y ahí te pregunto, Mariana, porque el canciller justo hablaba sobre esta demanda que puso el gobierno mexicano a varias armerías en Estados Unidos y que por cierto ganaron un premio internacional. Bueno, allá en Estados Unidos justamente un reconocimiento por esta demanda, el gobierno mexicano y en específico el canciller Ebrard y todo su equipo que impulsó esta demanda ante el gobierno estadounidense. ¿Realmente estamos en un momento distinto? ¿Lo ves así, una relación entre iguales? Porque yo he escuchado a varios, ahí lo voy a decir, o sea, escuché también al gobierno de Calderón, escuché también al gobierno de Cedillo, escuché al gobierno de Peña Nieto decir que con Estados Unidos éramos una relación de iguales, ¿no? Como que oigo siempre eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues para ser honesta, debo admitir que yo creo que una cooperación entre iguales, en el caso de México y Estados Unidos, es prácticamente imposible, ¿no? Estamos ante un gigante, ante un hegemón en esta parte del hemisferio, al menos. Lo que sí creo es que comparado con la época de Trump, sí hay una cooperación mucho más cordial y muchos más intereses compartidos que el gobierno mexicano ha ido comenzando a aprovechar. Lo vimos precisamente con la situación que mencionas, pero igual con la cuestión de las vacunas. Al inicio el gobierno estadounidense había dicho que no iba a dar vacunas al gobierno mexicano y eventualmente se negoció y pues sí hubo algunas que llegaron hasta acá, ¿no? Creo que eso se debe no tanto a una cuestión de ahora somos amigos, hermanos y estamos en la misma posición, simplemente más bien que tenemos, por ejemplo, la Carta de la Migración que se ha podido negociar aún más y al hecho de que también Biden ha reconocido de mejor manera que lo que se haga en México también va a tener consecuencias para Estados Unidos, ¿no? Ellos no pueden permanecer aislados. Entonces, creo que sí hay mucha más cordialidad, creo que sí hay una mayor disposición al diálogo, creo que también hay una mayor disposición a la honestidad, porque de hecho, pues las relaciones estaban muy mal considerando todo el caso Cienfuegos. Realmente causó una desconfianza muy grande entre los mexicanos hacia las instituciones estadounidenses, mientras que creo que Biden está intentando reconstruir esto, en especial recordando la época de Obama, ¿no? Y que él era su vicepresidente. Sí creo que está intentando regresar a esta relación de amigos, no puedo decir de iguales, pero creo que podemos compararlo un poquito con quizás, digo, me estoy adelantando, un regreso a la política del buen vecino, ¿no? Que había antes.
Mira, justo mencionas un punto importante, o sea, la relación, dices, no puede ser de iguales por esa asimetría que hay en el poder entre ambas naciones, ¿no? O sea, el país más poderoso del mundo, que tiene como vecino a un país en desarrollo, ¿no? Entonces ya de entrada ahí sí está complicado. Miguel, ¿cómo lo ves tú y cuáles temas también han dominado para ti este año de la llegada de Biden al poder y lo que le ha tocado con el gobierno de López Obrador? Bueno, creo que igual que siempre los temas que han dominado la agenda de cooperación son el comercio, la seguridad y la migración, en ese orden. Son, digamos, los tres pilares de la relación bilateral. Obviamente en este mes, en los últimos días, la reforma eléctrica ha tomado el escenario Sí. principal y bueno, al principio fue fuente de incertidumbre para Estados Unidos, que ahora pues buscó algunas garantías en caso de ser aprobada la reforma en las cámaras mexicanas y ha sido bastante contradictorio, es decir, justo la semana pasada, me parece el 21 de enero, Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, vino a México a expresar preocupación. Es decir, vino a como una declaración oficial de preocupación, se reunió con el presidente y justo ayer, me parece, Ken Salazar dijo totalmente lo contrario, es decir, le dio un espaldarazo a la reforma eléctrica de Andrés Manuel. O sea, es el tiempo y el cambio de declaraciones deja ver una de dos cosas, o que se le dieron las garantías a Estados Unidos que ellos pedían que ciertos intereses iban a ser respetados, o que México tiene alguna pieza de negociación en este sector para que se avalara por parte de Estados Unidos, que es el principal interesado en cuestión de inversiones en materia eléctrica, que podría estar en peligro. Que México tiene una pieza de negociación que hizo que Estados Unidos cediera ciertos derechos. También, bueno, debe puntualizar que la migración como estos pilares está dentro de la agenda de seguridad para Estados Unidos. Es decir, basta ver con que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE famoso, está dentro como institución del Departamento de Seguridad Nacional y obviamente ante nuevas caravanas migrantes y las que ya hemos visto en el año pasado y las que vienen, se ha usado a México como se ha venido usando en los últimos años como control fronterizo. Es decir, sí hay una cooperación muy amplia en este aspecto que inició con Trump y continúa con Biden, toda esta política de Remain in Mexico, de quedarse en México. Esto ha continuado, no ha cambiado y sigue en la agenda, a pesar de que en este mes específicamente la reforma eléctrica tenga el principal escenario. Bien, a ver, mencionaba Miguel, entre otras cosas, lo de la reforma eléctrica y justo el espaldarazo que le dio el embajador Ken Salazar. Se había pensado, Vania, que la oposición iba a venir principalmente de Estados Unidos y pues parece que ahora la oposición se está quedando sin esos argumentos, ¿no? Porque incluso hay también ya un sector del PRI que está diciendo, pues a lo mejor sí podríamos votar por una reforma eléctrica reformada, digamos, no por lo que está proponiendo Morena o lo que propuso Morena de entrada, pero sí por esta otra reforma que podría estar incluso hasta descafeinada, podrían decir algunos, ¿no? ¿Cómo ves tú, si quieres este tema o concluye nada más sobre algún otro punto que hayas visto este año interesante en la relación bilateral? Pues creo que, bueno, en efecto, el tema de la reforma eléctrica tiene una gran carga de intereses económicos, de intereses comerciales, y que también yo creo que la serie de expresiones que llegue a dar, la serie de declaraciones que llegue a dar Estados Unidos a través de las diferentes instituciones o las instituciones pertinentes, van a venir por un impulso fuerte, en principio, de la iniciativa privada y también se debe tener en consideración que esto sí, o sea, sí va a tener un impacto, considero, dentro de la relación bilateral, pero no tanto en temas gubernamentales, sino más bien en temas políticos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, al final del día, en muchas ocasiones, los gobiernos comienzan a entablar un diálogo, a entablar a lo mejor algún tipo de oposición, principalmente por un impulso que viene directamente desde el capital privado. Sin embargo, pues creo que al final del día, bueno, no sé, como que siento que este tema está enfocado un poco más por el conflicto nacional, pero también va a traer una gran carga internacional. Y bueno, el último punto que tocaba mi compañero, considero que el tema de migración también ha estado pues un poco descontrolado, sobre todo por el tema de la violencia. Y
pues que no ha habido un buen manejo en cuanto a seguridad, y también considero que un aumento muy grave en la trata de personas pues que se ha traído como una consecuencia, desafortunadamente, de las olas migratorias que buscan ir a Estados Unidos. Muy bien, pues déjame hacer una pausa y regresamos después de esta para escuchar a tus colegas también en la mesa, un poco para concluir sobre este primer bloque y entrar al segundo tema de discusión esta noche. No te vayas, regresamos a la mesa de Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro. Esta noche conversando con Vania Pasarán, estudiante de Relaciones Internacionales de la UNAM y militante del Partido Acción Nacional. Mariana Trejo, estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. René Galicia, internacionalista por el CIDE. Y Miguel Puente, tesista de Relaciones Internacionales en el ITAM y analista en materia de seguridad. Vamos a hablar en este bloque, y habíamos quedado que vamos a platicar en este segundo bloque ya sobre el tema del entendimiento bicentenario y el fin de la iniciativa Mérida. ¿Qué significa este cambio? Pero a menos de que quieras empezar o retomar algo del bloque anterior, voy contigo porque además tú eres el que más sabe en temas de seguridad de seguramente toda esta mesa. Entonces, empiezo ahora contigo justo para preguntarte, primero que le expliques a la gente, por favor, Miguel, qué significa esta transición de la iniciativa Mérida, de pasar a la iniciativa Mérida al llamado entendimiento bicentenario, y si realmente ves o si no ves un cambio. Bueno, el cambio está ahí, digo, entender la iniciativa Mérida es entender la guerra contra el narco, ¿no? La iniciativa Mérida, pues ha demostrado ser una estrategia fallida que llevó al país a tener una de las mayores tasas de homicidios en su historia. Pues consistió brevemente en la asistencia militar y de inteligencia del gobierno estadounidense al mexicano para combatir el narcotráfico, ¿no? Bueno, cabe mencionar que previo al inicio de la guerra contra el narco había una tasa de homicidios de 4 por cada 100,000 habitantes y en 2020 alcanzó los 3, es decir, se triplicó en un lapso de 13 años. Y la principal diferencia, considero yo, que cambia el entendimiento bicentenario, plantea un nuevo paradigma en cierto sentido en cuanto a que está enfocado en seguridad humana y no seguridad nacional. Estamos por ver los resultados de este nuevo marco de cooperación, porque en sí mismo incluye un punto muy importante, y creo yo que el orden es muy importante en el sentido de que el punto número 1 que trata el entendimiento bicentenario es el de la salud pública. Dirá uno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Digo, es un problema de narcotráfico el que tenemos en América del Norte, en América Central, que es donde va dirigida principalmente este entendimiento bicentenario, que incluye las ramas de la seguridad y la migración. Y bueno, esto es un cambio en el sentido de que la iniciativa Mérida tenía un corte mucho más de defensa nacional. O sea, ¿qué se imagina uno cuando dice de seguridad nacional? Uno se imagina soldados, marinos, policías, una estrategia militarizada por completo. Esto no se ha olvidado del todo, incluye el entendimiento bicentenario, recicla varias de los puntos de la iniciativa Mérida en este aspecto, es decir, la cooperación militar continuará corriendo paralela a este enfoque separado de seguridad humana que busca reducir los daños, por ejemplo, de las adicciones en México, en América Central sobre todo, y algo muy interesante que es la base en realidad, reducir las causas raíz de la migración. Es decir, busca a través de este entendimiento, se llama entendimiento porque hay varias políticas nacionales, tanto de México como de Estados Unidos, que se han empatado en este aspecto para enfocarse en reducir, pues número 1, el narcotráfico, número 2, la migración, a través de combate a la pobreza, programas sociales mexicanos que el presidente busca exportar a América Central, así también como una especie de reforma migratoria que busca abrir las puertas de la migración legal de Centroamérica a Estados Unidos. Es decir, hay que entender que el enfoque principal de esto es una cooperación entre México y Estados Unidos para Centroamérica, en una gran medida. ¿Lo ves así también tú, Mariana, o hay algo en lo que no coincidas con Miguel? Bueno, un poco y un poco, ¿no? Creo que un punto muy interesante precisamente es la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, precisamente porque a lo largo de la historia México ha tenido muchos de estos planes.
El problema que han tenido todos estos es que en palabras están muy bonitos, pero ya en las acciones los recursos que se destinan a ellos son muy bajos. Creo que sí hay un gran distanciamiento de la iniciativa Mérida, precisamente si consideramos, por ejemplo, qué cantidad de recursos quiere destinar el gobierno estadounidense a la ayuda militar a México. Ahorita es mucho más bajo que durante los años de la iniciativa Mérida. Lo que sí es que más allá del enfoque en salud pública, que ese sí creo que representa una ruptura muy drástica y muy importante, porque esto es algo, o sea, este punitivismo lleva desde los 60, ¿no? Pero algo que sí creo es que hay cierta continuidad, tal vez no con la iniciativa Mérida original, pero con el proceso que se llamaba Más allá de Mérida, que comenzó en 2010, porque también se hablaba de institucionalizar las capacidades de las autoridades, mantener el Estado de Derecho, eliminar la corrupción y construir comunidades fuertes y resilientes. Creo que no es una completa ruptura como a veces se presenta, creo que sí hay muchos elementos de continuidad, pero sí creo que se aleja de este enfoque de la militarización o securitización de la migración y de la cooperación México-Estados Unidos, lo cual me llama mucho la atención considerando cómo se está tratando el tema de los militares al interior del país, ¿no? Eso es como una divergencia muy llamativa a mi gusto, pero al mismo tiempo creo que pues sí, presentamos muchas cosas nuevas y una especie de continuidad. ¿Coincides, Vania, con esta especie de continuidad? Y también te preguntaría, ¿qué es esto del entendimiento, el plan de acción que fue aprobado también esta semana? Por si quieres contarnos también un poquito sobre él. Mira, pues yo creo que es claro que como en todos los gobiernos existen planes, existen proyectos que no llegan a dar los resultados esperados y evidentemente el Plan Mérida tuvo fallos. Tuvo grandes fallos con grandes consecuencias para nuestro país. Sin embargo, también creo que no se puede dar como por sentado el hecho de que por cambiar el título ya va a traer una esencia diferente. Yo coincido con mis compañeros, creo que evidentemente tiene perspectivas nuevas, ¿no? El tema, pues sí, de crear como lazos, el tema humanitario principalmente, el tema de la salud, que también creo que bien tiene como antecedente el hecho de que, pues, la pandemia, ¿no? Que seguimos viviendo hoy en día. Pero creo que también, por ejemplo, el tema de seguridad específicamente en cuanto al control de armas, de drogas, narcotráfico, pues creo que no se debe considerar como un juego de suma cero en donde o es todo o es nada. Y posiblemente tengo una crítica respecto a que no hay un plan de cómo es que se va a ejecutar. Entonces, esa sería mi pregunta, porque como lo dijo mi compañera, evidentemente se escucha muy bien, se escucha que considera muchos aspectos, pero no necesariamente va a resultar o va a salir de manera efectiva, ¿no? Entonces, también creo que una de las debilidades es que se ha mostrado en general y que posiblemente ha sido uno de los grandes fallos que hemos tenido en México, es la debilidad de las instituciones que no son capaces posiblemente de ejecutar, ¿no? De cumplir con la parte con la que se acuerda. Y lo hemos visto también, creo que ya no es, bueno, no, sí, creo que sí es parte también de la problemática de este gobierno, ¿no? Que no ha dado tampoco los resultados esperados y que por sí solo ha militarizado al país sin necesidad de una iniciativa o de un acuerdo con algún otro estado. Entonces eso a mí es algo que me alerta porque se compara mucho, ¿no? Se habla de Calderón, de que militarizó al país a través de este proyecto, pero ¿qué estamos viendo ahora, no? O sea, el mismo gobierno de México está militarizando al país y quiere traer un plan que habla de algo distinto a lo que está haciendo. Entonces, yo creo que más bien todo lo que conlleva este plan es una falta del Estado mexicano, siento, ¿sabes cómo es? Como las partes en donde les hace falta tener un proyecto. Entonces, lo quieren respaldar con Estados Unidos, sin embargo, no creo que sea tampoco pues muy congruente con su discurso de soberanía, con su discurso de tener un buen gobierno, ¿no? Bien. Evidentemente la cooperación es importante, o sea, eso es fundamental porque hay una interrelación en los problemas que vivimos toda América Latina y también en la parte del consumo y la producción que hay en Estados Unidos, pero creo que pues sí me suena algo incongruente. Pero tampoco creo que por ello tenga que ser negado, ¿no? Al final del día, el canciller tiene la facultad de hacerlo y pues si es en mejora del país, pues yo creo que deben hacerlo de la mejor forma. Bien, René, nos falta escuchar a ti. ¿Cómo lo ves tú después de escuchar a tus colegas? Sí, no, pues creo que justamente la militarización es como
el, como el mayor reto de este nuevo plan de acción, ¿no? Como el mayor obstáculo, creo que justamente no AMLO lo que criticó fue la militarización, de lo cual estaba revestida como el Plan Mérida, porque pues era un enfoque militar para combatir la inseguridad, pero la política actual, curiosamente, ¿no? De seguridad en el país también es militar. Entonces, creo que sí, o sea, hay un cambio discursivo, sí, importante, pero creo que eso ya, o sea, creo que estamos todavía incluso en el plan de acción como en un enfoque en la narrativa, ¿no? Como una dimensión diplomática, cuyo momento creo que ya pasó, o sea, ya expiró, ya en octubre se anunció esto, y se vendió como casi, no como la reinvención de la política exterior mexicana, pero pues incluso el mismo plan de acción, como ya dije, todavía está en el papel, ¿no? Ya vimos que la militarización no funciona porque pues, los militares no están entrenados para que no haya daños civiles en los enfrentamientos, pero pues y es discordante, ¿no? Con el plan de acción porque o sea, todavía estamos combatiendo en la práctica con un enfoque violento, ¿no? O sea, los militares, o sea, son una institución súper opaca, pues siguen como saldando problemas civiles. Con esto, o sea, tampoco digo que hay que delegarle todo ahora a las policías porque, pues, o sea, hoy en día pues, tampoco tienen la capacidad, pero pues también vemos que, y no recuerdo la cifra exacta, pero que la gran mayoría de los elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, no han cumplido con el entrenamiento civil que se prometió y además pues no hay ni siquiera hay manera de saber si realmente lo están haciendo o no, porque justamente no hay manera de cómo se están entrenando porque no hay datos al respecto, ¿no? Por lo tanto, creo que esta renovación como bilateral contrasta muchísimo con el modelo de seguridad. Y también, curiosamente, o sea, sugiere mucho este plan de acción como una cooperación entre el sector de seguridad y el sector de justicia, ¿no? De hecho, hay una parte específica en el presupuesto federal destinada para facilitar como esta articulación entre como varios niveles institucionales. Sin embargo, esto cada vez, o sea, la cifra es cada vez menor, ¿no? O sea, cuando pasan los años y así, mientras el presupuesto de los militares es cada vez mayor, ¿no? También creo que hay que entender, por ejemplo, otra cosa, ¿no? O sea, más bien a la seguridad como algo arraigado muy profundamente a causas sociales más profundas. Por ejemplo, hay un subempleo todavía por la pandemia y eso hace a ciertas personas en ciertos puntos geográficos de México más susceptibles a ser como empujadas hacia el narcotráfico. Eso yo también lo pondría como un reto. O sea, creo que tiene que ser como una solución integral y también mirar como hacia adentro, no solo de manera binacional. Muy bien. Pues déjame hacer una pausa. Regresamos justo para el tercer bloque. Vamos a seguir hablando sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, los otros temas que quedan pendientes. No te vayas, ya regresamos a la mesa de Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro. Vamos a discutir ahora, vamos a terminar un poco el tema del entendimiento bicentenario en la iniciativa Mérida y vamos a hablar en este bloque principalmente del tema migratorio. Pero no sé si alguien de la mesa, no sé si Vania, Miguel, René o Mariana quiera concluir algo del bloque anterior o si se haya quedado algún punto en el tintero que no hayan podido pues sacar a colación. Si no, pasamos al tema migratorio y si vamos con el tema migratorio, empiezo ahora contigo, René. ¿Cómo ves? A ver, Mariana. Bueno, yo sí quería enfatizar mucho que algo muy importante es que Estados Unidos también se comprometió a adoptar este enfoque de salud pública en cuestión a las adicciones y creo que eso de verdad es un cambio de paradigma muy importante porque históricamente Estados Unidos pues es eso de no se echa la culpa por ser los productores, ¿no? O mínimo los que permiten el ingreso. No obstante, realmente el consumo ha venido mucho del lado de Estados Unidos. Entonces, adoptar este punto y verlo como un problema real que afecta a ambos lados de la frontera, creo que sí representa un cambio importante, además de que en muchos casos se habla de cierta igualdad, que bueno, no sabemos si, justo yo misma dije que no se puede ser iguales de verdad, pero sí siento que es diferente en el sentido de que ya no es solo culpa de México, ¿no? O culpa de Estados Unidos, sino es como un esfuerzo conjunto en donde ya no estamos echando culpas a ver quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, sino como, bueno, tenemos estos problemas, el tráfico de armas, el consumo, y ambos tenemos que atacarlos. Bien, ahora sí. No, está perfecto. Si quieres, René, si quieres reaccionar a lo que acaba de decir Mariana o si quieres entrarle ya al tema migratorio, ¿si ha cambiado o no realmente la política migratoria de Estados Unidos de Trump a Biden? ¿Si se ha vuelto un poco más flexible, por utilizar algún adjetivo, de lo que fue con Trump? ¿O si seguimos prácticamente en lo mismo siendo una especie de país tercer seguro? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues sí, o sea, bueno, para terminar un poco con el plan de acción, ¿no? Entrar un poquito a la parte de migración, el plan también tiene, bueno, pretende reducir la trata de personas y el tráfico de migrantes, que creo que esto es importantísimo porque se mencionan, digamos, como más manifestaciones de la violencia y, además, y también, o sea, a grupos como vulnerables, ¿no? Por esta parte. Y bueno, entrando ya a la política migratoria de Biden, yo creo que tiene la intención de ser diferente, pero no lo logra. ¿No? En su primer año como presidente introdujo, creo que como casi 300 órdenes ejecutivas para diferenciarse justamente de Trump, porque varias de ellas iban como en sentido contrario a la política fronteriza del anterior presidente, y la expectativa era alta al inicio. Pero, o sea, no solo no lo logra como por escrito, también, o sea, ya hay intenciones que se han llevado a cabo que muestran esto mismo, ¿no? O sea, ha conservado como políticas muy agresivas de la era Trump y las ha intentado justificar incluso, por ejemplo, esta política que la voy a traducir el título como 42, así se llama, que en la era Trump permitía así, o sea, nada más como expulsar a migrantes sin ningún como proceso administrativo. Se ha intentado justificar en esta nueva presidencia como un tema de salud pública para que no entren y no contagien, así es la intención tal cual, pero se ha demostrado que expulsarlos de esta manera pone a los migrantes en un riesgo tremendo, ¿no? O sea, creo que tan solo en el 2021 hubo como 9,000 ataques contra migrantes relacionados con esta política. Otro ejemplo, que ya lo mencionaba uno de mis compañeros, era el programa Quédate en México, ¿no? Que era justamente limitar el número de migrantes buscando asilo, implementando muchísimas restricciones. En la era Biden, en diciembre, se acaba de restituir y de revisar supuestamente. Pretende darle a los migrantes acceso médico, asistencia legal y hacer más rápido el proceso de pedir asilo político, porque si no me equivoco, esto podía tomar como hasta 2 años. Sin embargo, pues, o sea, hay muchísimos retos, ¿no? En Estados Unidos el sistema migratorio, bueno, y también en México, ¿no? Está como súper saturado. Y lo que va a acabar pasando, según muchos expertos, es que se van a seguir saturando los refugios y se van a seguir expulsando a los migrantes. Es un problema porque los mandan a México a esperar. Sin embargo, y como para conciliar un poquito, también hay que recordar y como matizar a Estados Unidos, ¿no? Que, o sea, no solo es Biden. Justo esta política viene como de una demanda de, creo que de Missouri y de Texas, para volver a aplicar. Y bueno, o sea, Biden creo que la tiene complicada, ¿no? Tiene que lidiar con una opinión pública que no está muy a su favor y con una oposición muy fuerte. Bien. Vania, ¿coincides con esta lectura o cómo ves tú hoy el tema migratorio entre México y Estados Unidos? Pues mira, yo creo que en temas de migración en general siempre Estados Unidos se ha frenado totalmente a la llegada de cualquier persona en general, o sea, los métodos de seguridad para entrar también son súper altos. Sin embargo, creo que en el tema discursivo, al menos a la llegada de Biden, y que creo que ahora es una de las consecuencias por las cuales tiene tan poca aprobación, y bueno, ahí también habría que hacer una reflexión al respecto, pero creo que es el tema del muro fronterizo, ¿no? O sea, creo que ese fue como el primer gran cambio respecto de Biden a Trump, como de frenarlo y de aceptar que es un problema que se debe solucionar como a través de la cooperación, ¿no? O sea, bueno, al menos así lo plantean y en general como lo menciona mi compañero, ¿no? O sea, la migración ellos lo consideran como algo literal, un problema de seguridad nacional y también por eso es que yo creo que han incentivado tanto la iniciativa México, que aunque también había dado la orden a su llegada de que pues se le pusiera fin como a esta política, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dijo que no era viable y que se tenía que volver a aprobar, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, por ejemplo, nos podemos remontar un poco a la pregunta que hablamos al principio, ¿no? Ahí cómo no hay una relación entre iguales porque de alguna manera un tema de agenda se le impone de alguna forma, ¿no? Como a México y también como el tema del trato a los migrantes tanto en México y cómo se tratan por parte de Estados Unidos. Creo que, por ejemplo, ahí hay un problema compartido. Sin embargo, creo que esta parte de apertura a hablarlo y que se resuelva con cooperación, también considero que le da como un tinte distinto. Sin embargo, también creo que hay una serie pues de discursos que no son necesariamente los más adecuados y que al final incitan a la violencia, al rechazo, ¿no? Y al odio en muchas ocasiones. Bien. ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Ha cambiado algo en el paradigma migratorio? ¿Seguimos en lo mismo? Bueno, en papel, sí, se introdujeron reformas en mayo de 2021, las que les comentaba de ciudadanía, que busca textualmente
son los elementos que se incluyeron en el entendimiento bicentenario. Sin embargo, vemos que lo que hizo Trump, su legado perdura porque la verdad que políticamente para Biden es muy conveniente. O sea, él lo único que está haciendo ante por ejemplo, los protocolos de protección al migrante de México como tercer país seguro, de la deportación, es continuarlo y, digamos, no modificarlo en lo sustancial, a pesar de que ha habido crisis en la frontera norte de México, que hay una saturación, y políticamente de cara a las elecciones legislativas de este año y yéndose un poco más allá a las presidenciales, dado la división política de Estados Unidos, la migración es un tema muy sensible que sí es de seguridad nacional, y es de seguridad nacional porque políticamente en una elección tan reñida con una popularidad tan baja, él tiene que, digamos, tomar una posición de centro y apelar a sus votantes más de derecha, los posibles votantes más de derecha, y no buscar una reforma migratoria que sea, digamos, un cambio como se ha buscado desde, creo que el año 85, una reforma migratoria integral, precisamente por la división en el tema. Y muchos votantes demócratas podrán apoyarlo en abrir las puertas, en ser un poco más flexible, como mencionaban, pero al final de cuentas, el público, el electorado estadounidense, especialmente en estados que podría ganar o que están en riesgo, no quiere esto porque lo ve como una amenaza, porque la doctrina de seguridad nacional y de ver a la migración como una amenaza a la seguridad del país, y fortalecido durante el gobierno de Trump, digamos, hacer absolutamente nada es un mensaje también. Es decir, no actuar de Biden ante, digamos, una apertura, aunque sea de un poco a migrantes legales, el procesamiento de las solicitudes de refugio, de asilo, no conviene políticamente, y por eso yo la verdad es que no lo creo. Es una meta muy ambiciosa buscar una reforma migratoria en Estados Unidos, y políticamente destructivo incluso para Biden. Por eso yo no veo que eso suceda en Estados Unidos, y yo creo que los protocolos de protección al migrante de México como tercer país seguro, de más caravanas migrantes que seguramente vendrán a México en los próximos meses y años, claro, sobre todo de, por ejemplo, Haití, de Centroamérica, continuará pasando hasta que llegue en un punto de inestabilidad donde, pues, básicamente se vuelva un tema, digamos, fundamental incluso de México dentro de la política mexicana, claro, también la migración. Y pues la verdad es que por el momento no es un tema, yo no veo esto como un tema prioritario para la administración Biden. ¿Lo ves tú, Mariana, y lo de la reforma migratoria? Y contigo cerramos este bloque. No, pues creo que mis compañeros tienen toda la razón, precisamente porque los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos siempre corresponden a las demandas de trabajo, y precisamente ahorita en Estados Unidos están teniendo una crisis de desempleo, entonces no necesitan más gente que llegue a trabajar, ¿no? Entonces estas fronteras que se vuelven porosas cuando hay demanda, pues ahorita están muy cerradas. Y pensando un poco, por ejemplo, en el lado mexicano, la verdad creo que ahora los consulados se están enfrentando a retos sin precedentes. Precisamente en 2020 hubo una baja de las migraciones y en 2021 el remonte fue gigante, y yo creo que eso es lo que también permitió que Biden en 2020 tuviera un discurso y en 2021 la práctica fuera otra. Y esto llevó a más aprehensiones y más fallecidos. Y una cosa que podría verse como un detalle únicamente práctico, pero que sí tiene un efecto, es que ahora los muros son más altos. Y el que los muros sean más altos está ocasionando más accidentes para los migrantes. Y esto hace que estos busquen alternativas para el cruce, ¿no? Y esto ha llevado a incidentes marítimos, luego intentan ingresar escondidos en vehículos o en las alcantarillas, y los consulados también tienen que enfrentarse a esta problemática en donde son los encargados de proteger a los mexicanos en el extranjero. Otro problema es cómo estos lidian con la pandemia, precisamente porque las personas que van ahí sin documentos no tienen acceso tan fácil a una vacuna o a una prueba para COVID, precisamente porque si los atrapan, pues los van a deportar, ¿no? Entonces los consulados se han tenido que convertir en sitios de pruebas, sitios de vacunación, han tenido que ser hacer unidades móviles para poder dirigirse a la población sin que ellos tengan miedo de ser deportados. Y precisamente lo que comentaban antes de todas las expulsiones bajo título 42 han hecho que en la frontera haya muchísimos migrantes sin siquiera haber sido, o sea, que no fueran sujetos a un proceso legal,
y que tienen que volver a intentarlo, ¿no? Y sacrificarse una vez más, sacrificar su salud para poder cruzar. Entonces creo que también eso es importante en términos prácticos, quizás no diplomáticos. Déjenme hacer la última pausa, vamos a regresar a un último bloque solo de conclusiones ya de las y los panelistas. No te vayas, ya volvemos. Estamos de regreso ya para el último bloque, es solamente de conclusiones. Entonces quisiera empezar y le voy a dar a cada quien prácticamente 1 minuto con 10 segundos porque así es el tiempo en tele. Entonces quisiera simplemente empezar contigo ahora, Mariana, para conclusiones en dónde estamos en la relación bilateral y si ves algo pronto que podría estar, digamos, interesante en el radar. Bueno, pues creo que en la relación bilateral el cambio más grande ha sido en el discurso. Es muy prometedor, pero precisamente ante el panorama actual, más que nada de pandemia, se ve un poco difícil que el discurso pase a ser la práctica, ¿no? Entonces, casi siempre pasa que, pues entre dicho y hecho, hay mucho trecho y creo que sería muy bueno para todos que sí se cumplieran todas estas promesas, pero sí creo que hay cierto escepticismo que debemos mantener. ¿Coincides con esto, René? ¿Con qué quieres concluir? Sí, coincido completamente. Creo que de cierta manera hay que estar alerta. Pero también, o sea, es cierto que estamos en un momento donde hay como muchísimo diálogo entre los países. Creo que no tenemos que perder eso. Creo que tenemos que seguir poniendo en la mesa que si a México le va bien, Estados Unidos también, y todos podemos ser felices. También tenemos un cacho enorme de como derechos humanos que ahora podemos hablar porque ya hay como cierta similitud en ambos países de que esa es una prioridad. Creo que lo que faltaría es que tenemos que pasar tenemos que pasar esa parte como al tema de migración, porque ahí se está, o sea, bueno, ya es una olla que explotó, pero se sigue derramando. Bien. ¿Coincides, Vania? ¿Con qué te quedas? Pues mira, me parece adecuado justo que existe una relación cercana con Estados Unidos, ¿no? Que, como dijo mi compañera, dentro del discurso también haya como esta intención de cercanía, esta intención de cooperación, pero pues también debemos entender que, como dijo también mi compañera anteriormente, muchas veces lo que dominan las relaciones, lo que dominan los acuerdos, pues son los temas económicos y los temas comerciales. No obstante, pues creo que pues este plan, si bien puede ir cargado de algunas críticas que muchas veces se justifican con lo que pasó en años anteriores, también creo que es importante que consideremos un poco cómo es que se está llevando, en principio, la política exterior, con quiénes se está ejecutando, a través de qué medios, y también qué es lo que está haciendo el gobierno al interior, porque muchas veces ahí podemos ver, ¿no?, la diferencia de qué temas se relegaron a quién y la forma en cómo es que se van a ejecutar. Bien, y finalmente, Miguel, cerramos contigo. Bueno, yo creo que la relación México-Estados Unidos está viviendo una transición hacia una donde México tiene un papel más activo en la esfera internacional, especialmente en América Latina. Hemos visto las aberturas del canciller Ebrard, de la situación de Evo Morales, que se le dio asilo durante un tiempo, el acercamiento con gobiernos de izquierda, como con el triunfo de Boric, con el triunfo de Xiomara Castro en Honduras, donde contiende con la influencia de actores más poderosos, especialmente China y Rusia, México en América Latina. De manera que, o sea, es decir, hay que resaltar que México hay algunos temas que sí tiene una línea muy bien pintada por Estados Unidos, es decir, en una competencia global, o sea, dentro del tema de Estados Unidos con China, o sea, México sí tiene algunas pautas que no puede cruzar, pero estamos viendo una política exterior mexicana hacia el exterior mucho más activa, propia y más propositiva, diferente en otras administraciones, pero pues sí quiero enfatizar en que hay intereses estratégicos de Estados Unidos que una política exterior activa de México no puede tocar. Bien, yo les agradezco muchísimo a los cuatro, Vania, Miguel, René y Mariana, que me hayan acompañado. Gracias, seguramente podremos hablar en algún otro programa de más temas de México y el mundo. Gracias a ti por habernos acompañado también esta noche en la mesa de Sin Filtro. Te recordamos que seguimos en pandemia y por lo tanto a seguir usando cubrebocas en lo que pues pasa esto y a vacunarnos en la medida de lo posible. Esperemos que muy pronto les toque el refuerzo. Ya vienen los de 30 y ya de ahí para abajo. Entonces esperemos que puedan tener acceso a la vacuna de refuerzo muy pronto. Escríbenos a la cuenta de Sin Filtro TV en
en Twitter, en la página de Facebook, danos like y sugiérenos temas. Sugiérete tú misma, tú mismo para participar en esta mesa, como los 4 estudiantes que tuvimos esta noche. Gracias y cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo y mañana, ya lo saben, en las noticias a las 6 de la tarde.